Bienvenidos a una edición más de Cambio en el Debate. En esta ocasión nos acompaña el director general de Cambio de Michoacán, Vicente Godínez Opién, y el expresidente municipal de Peribán, de donde es originario, también exdirigente estatal del PAN, exdiputado o diputado local, diputado federal con licencia del Partido Acción Nacional y actualmente candidato al Senado de la República por el PAN, Benigno Quesada Naranjo. Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días, don Vicente, por supuesto, agradecerles esta oportunidad que me dan aquí. Y bueno, pues aquí entraremos a temas muy apasionantes. Así es, Ben. Así es. Pues platícanos cómo va tu campaña. Algunos ubican al PAN en segundo lugar, otros en tercero, otros en primero. ¿Tú cómo has sentido la campaña a lo largo del estado? Yo la siento bien, no es una campaña fácil, es una campaña larga de 90 días, es una campaña que tienes que hacerla por fases. Primeramente, el conocimiento del electorado hacia las posiciones que se están compitiendo. En el resto del estado, 3 posiciones, diputado, senador, presidente de la República. En el caso de la capital se agrega uno más y bueno, pues ahí con una disparidad en que va a haber 2 casillas para ese momento electoral y en consecuencia el padrón electoral de Morelia va a haber, en el caso de la municipal, 50,000 electores más que para el caso de la federal, entonces eso va a crear algo de confusión. Pero bueno, como esta variable que te doy, al igual que el resto del estado, el trabajo está focalizado al tema del conocimiento, al tema de quiénes somos los candidatos. Acción Nacional, al romper un paradigma, presentar unas fórmulas, bueno, tu servidor con más experiencia que la otra fórmula, pero que es una fórmula destacada, es una fórmula de una joven muy capaz, muy fuerte, académicamente muy reconocida, una chava que siempre ha estado becada, pero además de que siempre ha estado becada, no por el hecho de caer bien, sino por el hecho de sus propias calificaciones, las ha ganado a pulso. Entonces se rompe ese paradigma para estas posiciones al Senado que son siempre para cierto perfil, para cierta gente que ha tenido ciertos cargos a través de la historia, como que ha sido un distintivo de todos los partidos, pero que en este caso se rompe esto. Y bueno, pues yo en ese sentido me siento contento, me siento ahora sí que recorriendo el estado, estrechando el máximo de manos, acudiendo al mayor número de dirigentes sindicales, organizaciones sociales que nos permitan también poder interactuar y por qué no decirlo, hasta con gente del propio magisterio, con gente de otros partidos, que bueno, pues hay que crear una sinergia de trabajo que pueda ponderarse en donde uno se vea centrado, que uno se vea ahora sí que conciliador y que yo creo que Michoacán está para eso en este momento. Yo creo que más allá de entrarle a las diferencias de decir tú fallas en esto, tú fallas en aquello, no, creo que hay los órganos que debemos de hacer que funcionen y lo que nosotros tenemos que hacer deben de ser por supuesto las propuestas. Ok, ¿habrá voto diferenciado en Michoacán aparte de Morelia donde siempre lo hay? No estamos exentos de esto. Yo creo que lo observamos en diferentes lugares donde llegamos, donde los propios partidos a veces no sacan los candidatos ideales y sus propios militantes definen tomar otro tipo de decisiones y que eso, bueno, pues a veces lo aprovechan los adversarios o a veces nosotros tenemos que aprovecharlo en ese sentido. Yo creo que en función de nuestro trabajo eso nos habrá de permitir que salgamos muy bien ubicados y sobre todo que salgamos triunfadores de este proceso electoral. Y tú decías algo muy cierto, en unas alguien nos da en primero, alguien nos da en segundo, alguien nos da en tercero, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que uno debe hacer el trabajo para ganar, uno debe de ir siempre con esa meta, independientemente de cómo sea el resultado. Yo creo que para eso es cada proceso electoral, que es una oportunidad para que los candidatos ponderen sus propuestas y su trabajo. Ok, en el caso de Morelia, ¿cómo están las cosas de acuerdo a los datos de ustedes mismos? Bueno, yo creo que hay encuestas que te permiten decir que estamos competitivos. Sabes bien que siempre hemos venido a veces de abajo y ya hemos logrado alcanzar, como fue el caso del proceso electoral pasado donde Marco logra alcanzar, y con estas variables uno también tiene que saber diseñar estrategias, tiene uno que saber trabajar y uno tiene que saber precisamente cómo lo vas a ir manejando para que obtengas, bueno, ahora sí que los resultados para los que tú trabajas. Ok, en este recorrido por el estado, ¿de qué se queja la gente? ¿Qué es lo que más le han pedido a Benigno? Es el tema de inseguridad, es un tema que por supuesto al senador lo que pues, tiene que hacer es, por supuesto, la ley, no ejecuta a un senador, a veces es complicado, ahora sí que definirlo en un lugar como Tiquicheo, definirlo en un lugar como Tuzantla, decirle a la gente, bueno, este tema
nosotros seremos actores o seremos también intermediarios con la propia autoridad que se encarga, pero también nosotros en nuestro espacio es seguir buscando una sola policía, igual que la Guardia Civil en España, igual que la Policía Nacional en Chile, que nosotros tengamos una policía capaz, que apenas se alcanza un número importante ahorita de 36,000 elementos, cuando Colombia con menos población tiene más de 110,000 elementos, que son totalmente profesionales, totalmente capacitados, con un ingreso suficiente que no te digo que sea, ahora sí que lo que les garantice el que no se puedan corromper, pero sí creo que ya tienen más herramientas que les permitan trabajar de mejor manera, y que yo creo que es a lo que tenemos que llegar en esa parte de solución. En las otras partes de solución, pues tú sabes que está totalmente vinculado a la educación, está vinculado totalmente al deporte, está totalmente vinculado a la propia familia, y ahí habrá que ponderar, incluso en la propia educación, en las propias universidades, en las propias escuelas, desde el nivel básico, el ponderar el valor de una familia y por supuesto el valor de una persona, porque no es posible que el valor de una persona se determine ya en 2,000, 3,000 pesos cuando le quieren ajustar cuentas, ¿no? Okay. En la contienda por el Senado de la República, la lucha, la carrera contra quién es, contra el PRI, contra el PRD. Por encuesta es contra el PRI. Sí, por oportunidad y proceso electoral somos varios candidatos que van desde partidos chicos hasta los partidos grandes. Por supuesto, los tres grandes es, por supuesto, el PRD, el PRI y el Partido de Acción Nacional, y luego entran otros, ¿sí? Pero aquí mi trabajo está siendo focalizado con el mapa y con la experiencia que tengo, pues yo también trabajar en los diferentes segmentos y con los diferentes actores. Los efectos de las campañas presidenciales, tanto del PAN con Josefina Vázquez, con Andrés Manuel y el efecto Peña Nieto, ¿cuál crees que va a ser más, que va a pegar más en Michoacán? Bueno, sabemos que es real que Peña Nieto va a RIF, eso es real, eso ya ni siquiera lo discutimos. Nosotros lo que queremos es que sobre esa base crear la conciencia con toda la estructura partidista para que salgamos a la calle y empecemos a convencer y remontemos como lo hemos hecho en el pasado. Había un debate programado, ya te invitaron si vas a participar con candidatos al Senado. Bueno, yo no tengo ningún problema, yo estaré en el espacio que se invite. Yo creo que es una oportunidad finalmente de comunicarnos. El candidato del PRI, algunos sectores lo ven como desgastado, que no es un buen candidato para que arrastre totalmente en Michoacán. ¿Tú cómo lo ves? Eso es algo que el propio PRI o los propios militantes lo habrán de definir. Yo habré de trabajar en variables que me permitan a mí ganar, ¿no? Y primeramente, pues es afortunadamente en mi parte interna, logro salir a través de una jornada electoral, pues ahora sí que totalmente respaldado, no hubo divisiones. Mi segunda fórmula fue por unanimidad, o sea, no tuvimos roces internamente, no hubo quiebres en ningún sentido, y eso nos permite no nada más ya trabajar en la parte interna, nos permite trabajar en la parte externa. De acuerdo a datos de ustedes, hay algunas encuestas, ¿nos pudieras hablar un poquito de esas, del caso Michoacán y la ubicación que tiene el PAN, o algo por el estilo que nos pudieras adelantar? Esas son de consumo propio, Bueno, que no nos des datos, pero dinos. No, bueno, las encuestas, por supuesto, son mecanismos que te permiten definir estrategias, no te definen la elección, pero sí te permiten definir cuál va a ser tu trabajo en tal o cual lugar, o con tales o con cuáles. Y esto, tú sabes que no es nada fácil. Ahorita lo que nosotros estamos tratando de cuidar es mucho que en función de estas herramientas que nos permitan focalizar cómo construir toda una cimentación para que nuestra candidata a presidenta de la República remonte. Yo creo que tenemos esa gran oportunidad, creo que es una muy buena candidata. Hay una variable que le permite, que no le hemos ponderado al 100%, que es el de ser mujer, muy capaz, muy preparada, primera oportunidad que un partido grande le da a una mujer destacada, que yo creo que habrá que buscar también los elementos que nos permitan. Todavía faltan muchos días, en 2, 3 días pueden pasar cosas increíbles, y como lo pasó con el ya, ¿no? No, perdón, el hoy. ¿Sí? El hoy. Okay. Respecto a la campaña que están firmando los diputados federales del PAN y la que está a nivel nacional en contra de Peña Nieto, ¿tú cómo la observas? ¿La avalaste también como diputado federal? Sí, mira, yo creo que en esto, por supuesto, el partido lo que no puede perder es su cohesión, no puede perder su unidad, y creo que en esa parte tenemos que ser congruentes. Yo creo que esa parte, por supuesto que se avala, por supuesto que es parte de una estrategia, y también va a ser parte de la estrategia
otros ingredientes más que en el futuro tú lo vas a ver. De cara al proceso federal, ¿qué puedes presumir como legislador federal, como diputado federal? Yo creo que muchas cosas. Yo creo, primero, aún con una adversidad, no tenemos una Cámara con mayoría, logramos sacar ciertas reformas que nos permiten, como la famosa ley de puertos, que le permite al puerto de Lázaro Cárdenas tener reglas más claras en el propio funcionamiento del API, que nos permite tener reglas más claras en los propios ingresos del API, en donde incluso esos recursos que se generen en cada una de las terminales marítimas más importantes de nuestro país, se pueda tener aplicación de recursos para los propios estados donde se generan. Eso es algo que habrá de ayudar. Por supuesto, hay otras muchas más, donde tú visitas a compañeras destacadas nuestras, como el caso de Rosy Orozco, en la ley de trata de, en lo de trata de blancas, que es algo que nos habrá de permitir que hoy por hoy, pues le entremos a delitos que anteriormente nomás se comentaban, pero nunca se hacía nada. Y como es otras tantas más, que yo creo que convendrán que se tengan que seguir destacando. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace no nada más es el de la sesión, es el que se levanta en foros en diferentes ciudades, es el que se trabaja en comisiones, y una que yo siempre voy a destacar es el que logramos incrementar los recursos para la Secretaría de Agricultura, en donde llegó una mayor cantidad de recursos, porque también negar y decir que en el campo todo está mal, no es cierto. Tenemos en una década, sí, exportaciones de 800 millones de dólares en hortalizas y frutas, se creció a cerca de 13 mil millones de dólares. Pues, señale que entonces nuestro campo no anda tan mal, ¿sí? No crecimos donde hay los controles corporativistas, no crecimos en los lugares donde los gobernadores no quisieron ver, ¿sí?, que la formación y la capacitación para los campesinos y agricultores se pudieran diversificar cultivos y se pudieran zonificar cultivos que permitieran que el propio agricultor, donde se genera el producto primario, fuera el que recibiera, como en el caso del aguacate, como el caso de las frutillas, como ya incluso ahora va a ser con el limón, que ahora se abre el mercado con 5 empaques nuevos que van a ser certificados por la USDA, que van a poder mandar nuestro limón mexicano y el limón persa a los Estados Unidos y Canadá, que esa es la parte que se tiene que buscar también en lo que veníamos haciendo y en lo que tenemos que seguir haciendo los tratados de libre comercio. Tú sabes que la Cámara Alta es la que define esto. Esa es parte de la propuesta con la que yo estoy saliendo, pero tú me dijiste de la Cámara de los Diputados. Esa es la parte que yo creo que logramos. Y si tú recuerdas, cuando nosotros entramos en esa legislatura, había 42 mil millones de pesos, terminamos con 78 mil millones de pesos, que además fueron aprobados por unanimidad. No somos la mayoría de la Cámara, pero sí aprobamos algo que veíamos que era bueno para nuestro estado. Y ya de cara al proceso, alguna de las propuestas principales para Michoacán, como senador. Mandamos productos a 22 países. La Cámara Alta define los tratados de libre comercio, como el que se acaba de firmar con el Perú. Si nosotros como productores hemos logrado como organización tener una visión que nos ha ayudado a salir fuera de nuestro país a 22 países, ahora la Cámara tiene que generar más tratados de libre comercio, con reglas más claras, más precisas, con el resto de la comunidad europea, para en vez de tener 22 subir a 44 y pasar de cerca de 400 mil toneladas, por decirte, de aguacate, y de 20 millones de cajas de frutilla que se emanan en este momento aquí del estado de Michoacán, entre otras cosas, ¿sí?, pasar al doble, pero con ese mayor número. Y ahí el Senado juega un papel muy importante en lo que yo te comentaba anteriormente. Por eso yo también es una parte que voy a defender ampliamente, porque hay que recordar que más del 90 del territorio michoacano tiene la factibilidad de ser zona agrícola, aunque el 40% esté cultivado. Respecto a tu campaña, platícanos un poquito de tu perfil, tu familia. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Y me regaña la señora, ¿vas a misa? ¿Te confiesas? Etcétera? Pues mira, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto, el estar casado, tengo 3 hijas, ¿sí? 3 hijas que, bueno, pues mis 2 chavitas mayores son universitarias. Bueno, una ya está terminando, la otra ya está por terminar, ya está en el servicio de medicina, la otra niña la tengo en preparatoria, ¿sí? Estamos ahorita en Morelia. Tu casa principal, obviamente, por la propia ubicación de mis propios negocios, está en Peribán, ¿sí? Es una parte en la que yo camino. Yo camino en el tema de producción y comercialización de aguacate. En este momento soy socio de otra empresa en donde se dedica a la exportación de frutillas.
que nomás voy a, ahora sí que hacer ¿Cuáles cuentas. frutillas? ¿Sí? De las Las frutillas son el arándano, la frambuesa, la fresa y la zarzamora. Okay. De esas 4, se están sacando 20 millones de cajas al extranjero. Entonces imagínate si les pones un promedio de, entre lo que es la frambuesa, que son las más caras, y el arándano, el promedio debe estar entre 7 a 10 dólares mínimo. Ponle 7 dólares, serían 20 millones, son 140 millones de dólares. Lo que está generando en ese momento un valle tan importante como es Tocumbo, Los Reyes, Peribán, lo que te está generando el valle de Zamora con Jacona, Tangancícuaro y Tangamandapio, y esa es la parte que yo decía que por eso se tenía que zonificar. ¿Para qué? Porque hay lugares donde tenemos tanta agua, como el caso de Taretan, como el caso de la parte baja de Tacámbaro hacia Pedernales, que son lugares que una alternativa incluso para la propia caña, que ya afortunadamente hay un repunte en la caña en la utilidad de 8,000 a 22,000 pesos de rendimiento por hectárea. Yo creo que esa es la parte que también ellos tienen que valorar, si nosotros les damos los mecanismos y los instrumentos y los financiamientos. Y hay que buscar el tema de los seguros y otras cosas, ¿no? Porque este tema te da para mucho. La gestión de Felipe Calderón como presidente de la República, a ustedes, los panistas, les puede ayudar en el caso de Michoacán. Yo creo que sí. Mira, yo creo que sí. Yo creo que se cuestiona, pues tú ya lo sabes, ¿no? El cuestionamiento que se nos pone es el decir que el tema de la seguridad no estuvo bien enfocado. Sí, porque no había a lo mejor las herramientas precisas, pero las herramientas disponibles, con eso se dispusieron y con nada se atacó un problema que habría que reconocer lo que es real. El asunto es que esto es un asunto de índole mundial, no es un asunto local. Y aquí lo que hay que hacer es coordinar una política internacional que le permita el combate de forma universal, ¿sí?, a todas las fuerzas que se dedican a esto, desde el origen, al decirte yo que lo que son el tema de la prevención, hasta lo que es el tema del combate directo. Entonces yo creo que yo lo califico bien, con una decisión valiente, un tema que incluso permite que a pesar de eso sigan llegando inversiones, que en este sexenio tuvimos 176,000 millones de dólares de inversión, con todo y el problema, cuando Colombia, que supuestamente lo tiene más controlado, no logró esas inversiones, ni Brasil lo logró, con todo y con que tiene inversiones muy importantes de Repsol y otras más, que bueno, que eso dará para otros temas más, el caso de Argentina. Entonces yo creo que esa es la parte que tenemos que seguir buscando. Respecto al tema tan trillado de que todo el mundo habla del operativo en las casas de estudiantes, algunos dicen que ya estaba rebasado y que ya venía desde hace tiempo. ¿Tú cómo lo observas, sobre todo el operativo y la decisión? Bueno, primeramente yo que tiene que ver el Estado de Derecho, que a todos nos conviene no nada más en el tema de Morelia con estas manifestaciones que hubo, conviene en todo, en el Estado de Derecho, en el respeto a la propiedad privada, que es algo que en Acción Nacional siempre hemos defendido. Para que haya productividad se requiere esto, y en el caso de los profesionistas, para que haya buenos profesionistas se requiere muchachos que respeten la ley, gente de principios y de valores, que cuiden lo que a todos los michoacanos y a todos los mexicanos nos cuesta tanto, los recursos que pagamos en impuestos, que no se vale quemar camionetas que son de todos nosotros, ¿sí?, que no son de ellos, ¿sí?, que reciben financiamiento, no nada más el pago en sus propias universidades de las propias de las mismas, sino los apoyos que se les dan a las casas de los estudiantes, que son válidos y que son legítimos, y si son derechos que se los han ganado a pulso. Pero lo que no se vale es que se salga y se diga eso. Hay parcialidades también en la información. Debe de ser totalmente imparcial la información para que la gente tenga los elementos y salga exactamente a hacer los cuestionamientos que le toca a los ciudadanos hacia el gobierno, y el gobierno, por supuesto, que actúe en consecuencia. Ok. Finalmente, en la campaña, ¿cómo te has sentido? ¿Quién va a ser definitorio? ¿Los jóvenes, las mujeres? Todos. Hay segmentos, yo te lo dije al inicio. Nosotros, el partido tomó una decisión por unanimidad, en donde va una gente con un perfil ya de conocimientos, como tu servidor, y va una persona joven, que va a atacar casi el 30% de este segmento, que está yendo a las universidades, que está yendo a las preparatorias al último grado, donde ya hay chavos de 18 años, y que además la reciben excelentemente, que la tratan excelentemente, porque llega con una propuesta muy viva, muy audaz, en donde se presenta, en donde ella está hablando incluso de que todas las universidades puedan contar con los elementos y los instrumentos en electrónica, en lo más moderno, que les permita tener e interactuar la conectividad con las principales universidades del mundo, y esto no es cualquier cosa. Creo que
esto nos puede ayudar perfectamente a que podamos ofertar algo diferente a lo que los demás están haciendo, pero también yo creo que la imagen ayuda, y la imagen a veces dice más que 1000 palabras. Por eso yo la verdad me siento contento porque hay una buena sinergia en esta dupla en la que estamos trabajando. Ella el día de hoy está en Ciudad Hidalgo, ¿sí? El día de hoy yo estoy aquí en Morelia, el día de mañana caemos los dos al municipio de Tancítaro, concurrimos al municipio de Peribán, bajamos al municipio de Los Reyes, yo sigo en Cotija, ella se me va a Villamar y Jiquilpan, precisamente al tecnológico de Jiquilpan, con la finalidad de que en esa estructura de visitas a todas las preparatorias y con esa finalidad de todas las universidades, nosotros podamos llegar con nuestro mensaje y bueno, y pues, conozcan parte de lo que es nuestra propuesta, y además yo creo que aquí la chamba es la que te hace ganar, y la imagen, por supuesto, nos habrá de ayudar. En ese sentido es ventaja contra otros, contra el PRI, contra el PRD, que prácticamente están haciendo campaña los dos juntos. Sí, yo creo que sí, porque estamos cubriendo de acuerdo al municipio, por estrategia que tenemos en nuestro plano electoral o ingeniería electoral, nosotros definimos a cuáles vamos juntos, y a cuáles no vamos juntos definimos en función de cubrir más territorio, de forma coordinada con nuestros candidatos a diputados. Esto es algo bueno que a nosotros nos ayuda, y esta es la parte que nosotros tenemos que seguirle trabajando. ¿No has tenido problemas de índole, pues, en cuanto a la inseguridad o seguridad, amenazas, este tipo de cosas? Porque Luisa María Calderón decía hace unos días que 2 candidatos a diputados del PAN ya habían sido amenazados. Bueno, yo he tenido hasta ahorita la fortuna de no, ¿sí? Y espero seguir contando con ella. Así es. Ok, pues algo más que nos quieras... No, agradecer a Perico Cambio, ¿no? Agradecer a Perico Cambio, que se ha destacado a través de los años, y bueno, de gente destacada y reconocida en el ámbito profesional como ustedes. Bueno, pues darles las gracias por esta atención que me brindan. Yo no más quiero sí, abordar 2 temas que me considero sí importantes. Tú eres de una zona boscosa. Así es. Que es Peribán y toda la zona de Tancítaro, y está siendo muy afectada no solamente esa región de Los Reyes que acaban de incendiar y quemar allí. El Cerro de Santa Rosa, así es. Pero en todo el estado de Michoacán es el mismo problema. Hay un deterioro cada día más agudo sobre los incendios forestales. En algunos casos para cambio de uso de suelo. Ajá. Y en otros casos para sembrar marihuana o enervantes, pues, ¿no? No sé si sean marihuana o sean otras, pero enervantes en términos generales. Es un problema que tiene su fundamento en la federación, porque finalmente Semarnat, Profepa, CONAFOR, por ejemplo, son las 3 instituciones encargadas de alguna manera de controlar y vigilar y autorizar aprovechamientos forestales. ¿Tú cómo ves el problema Porque como hay un deterioro constante no solamente de los suelos, sino del medio ambiente, y va hacia el deterioro también de los suelos en el estado de Michoacán, y va a llegar un momento en que Michoacán va a pagar caro esta falta de atención que se le pone a los bosques michoacanos, porque Michoacán por vocación es forestal, sin embargo no se le da la debida atención. ¿Tú qué opinas a ese respecto? Bueno, yo coincido en parte con lo que tú comentas. Yo creo que ha habido una gran deficiencia de los diferentes niveles de gobierno, de los 3 diferentes niveles de gobierno que se han permitido que se den de esta manera, pero también lo que es cierto que ha faltado una mayor profundidad en que haya, por ejemplo, un cuerpo de guardias forestales de forma permanente, que haya brigadas que cuiden, ahora sí que no tengamos los incendios como los estamos viendo en este momento, que haya partidas únicamente y exclusivamente para la prevención, no nada más para el momento del desvío de las partidas para ir a atacar los incendios forestales, sino que haya también un plan de reforestación intenso, que también en el plan de las tumbas para cultivos diferentes, pues, por supuesto, habrá que entrarle incluso a una ley que ya hemos venido hablando de ella, que en esta legislatura actual, donde se puso ya en la mesa, el que empezáramos a construir una propuesta de ley que nos permita delimitar lo que yo decía en la agricultura, zonificar precisamente lo que sea de pino. ¿Por qué? Porque curiosamente muchísimas partes de las que se están tumbando ni siquiera son propias para el aguacate, ¿sí? Plantar arriba de 2100 metros sobre el nivel del mar
Los que saben de aguacate saben perfectamente que sí se va a dar el árbol, pero jamás va a tener fruta. ¿Por qué? Porque la propia temperatura y la propia altitud no se lo permite. Entonces, en eso, precisamente donde yo digo que falta la formación y la capacitación, la gente se agarra sembrando sin saber, pero los que sí sabemos, precisamente tenemos que buscar que en esta ley, al zonificarla, permita tener esa claridad y en el ámbito de las competencias se les dote de las herramientas, porque también no es posible que Semarnat no tenga ni siquiera los inspectores que se requieren. No puede ser que en el estado de Michoacán haya 25 y con 25 no vas a hacer nada, ¿sí? Falta una estructura por lo que tú dices, porque es un estado eminentemente forestal. Entonces ese estado tendría que ser tratado diferente, no puede ser tratado igual que los tratados, que recibir el mismo presupuesto que los estados del norte. Entonces habrá que recomponer la ley, habrá que buscar que las asignaciones se den de esta manera, como una parte de solución, que eso es mucho más complejo, no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero había que ir al origen de las cosas, era falta de concientización de todo el mundo en relación al bosque, porque no solamente es un problema de la autoridad, es un problema de la propia población. Así es. Está como lo que tú comentas, de que el principal demanda que te han hecho en todo el estado es la falta de seguridad. Bueno, pero el origen de la falta de seguridad también hay muchas otras cosas que no se han atendido debidamente, como es la educación. Sí, así es. Yo creo que no solamente se debe combatir en forma directa y frontal como lo ha hecho el presidente de la República, sino que se tiene que ir al origen. Y ahí sí yo quisiera que también oír tu punto de vista. Sí, no, yo creo que es importante lo que dices, se tiene que ir al origen, el analizarlo, el levantar un diagnóstico te permite la solución de los mismos, ¿sí? Y yo creo que tenemos un problema en la educación, en donde desafortunadamente a veces la fuerza de los líderes sindicales produce más que las necesidades reales en el tema de educación, en el tema incluso de los propios profesores, que a veces no reciben la suficiente capacitación, la suficiente formación para que los maestros que anteriormente nosotros teníamos y de los cuales nos sentíamos orgullosos, pues sigan de esa manera. No digo que no los haya ahorita, los hay, pero también tú recuerda que bastará con que te vayas a un mitin o bastará con que te vayas a una marcha como para que te asignen una plaza. Entonces los criterios para una plaza tienen que ser, por supuesto, los que te exige el que presentes un examen, que tengas esa capacidad, que tengas esa formación, pero además que tengas la real vocación. Yo me considero que tengo, por ejemplo, una real vocación para agricultor, porque yo nací en una familia en donde creo que todos lo somos y todos hemos ido aprendiendo de los abuelos, de nuestros padres y ahora nosotros, y posiblemente mis hijas le van a seguir en la cosa, nomás que estas ya más modernas, ¿no? No eres aguacatero, eres de las frutitas esas pequeñas. Y también de frutillas, se le conoce como frutillas, que son esas 4. Frutillas. ¿Sí? Entonces, esto te permite que tengas, por supuesto, una visión en recomponer las cosas. A ver, ¿qué nos pasó con el aguacate de 1988 a 1998? El aguacate no valía ni siquiera un peso. Me consta. ¿Sí? Y al no valer un peso, al no estar organizados, todo esto era un caos. Afortunadamente se tuvo la visión en donde empezamos a ver otros mercados, empezamos a acudir a prácticas fitosanitarias internacionales, a las cuales aprendimos porque no queríamos entrarle y decíamos que el Tratado de Libre Comercio era inclemente y que no nos iba a ayudar y que nos iba a comer, y no es cierto. Más bien, llegaron empresas que nos comieron los primeros 3-4 años, pero en lo que aprendimos, porque nadie nos lo enseñó, en lo que aprendimos, ahora tenemos más empresas mexicanas que lo están haciendo. Y que finalmente esas empresas son más competitivas que las extranjeras. ¿Por qué? Porque esas empresas, los propios socios, somos los dueños de nuestro producto. Entonces, en consecuencia, nosotros le podemos dar el destino que queramos, porque también no nomás tenemos los 75,000 puntos de venta en Estados Unidos, no. Tenemos ya estudios, por ejemplo, hasta de cadenas de restaurantes, por ejemplo, en la Bahía de San Francisco, de 12,000 restaurantes que te pueden comprar desde una caja hasta 10 cajas a la semana. Y es al mercado que ya se le está entrando ahorita. Esa es la visión de saber hacer las cosas porque se diagnosticó bien desde hace tiempo, y es el tema que en educación, en el tema de seguridad, se tiene que hacer, que desafortunadamente cuando alguien ya está en los cargos no hace a lo que está obligado porque no está pensando más que para el propio periodo. No se está contemplando una política de 20, 25, hasta 30 años, como muchos países en Europa, o en el caso de Alemania. Oye, Alemania con todo y los problemas que hay, hasta le está pesando al resto de los países, y todavía sí, sigue siendo el país más fuerte en el tema de exportación. Y yo creo que es un tema que nosotros en el campo agrícola, yo creo que lo podemos hacer y potencializar para que nuestro campo suba. Yo creo que sí hay forma. Y hay estados símbolo: Sinaloa, Sonora, Michoacán ahora que le entra con 22 municipios únicamente,
que habrá que hacer crecer la ronchita en otros cultivos, pero bueno, es una parte que no es fácil. Y sobre todo para mí no es fácil, ¿por qué? Porque yo entro a un tema que me compete, que nada más es el Senado. Pero yo desde ese pequeño lugarcito que yo soy, lo que pase por mis manos, por supuesto va a ser enfocado a eso, porque eso va a ser parte de mi compromiso, de mi propia formación, de las dos vías en las que yo camino, ¿no? Está bien. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Vicente. Gracias a ustedes.